Listo. Entonces empezamos de esta parte que es lo más sencillo Profe, que ¿puedo puede haber. apagar la cámara para poder visualizar bien? Claro, ya les veo. Ya listo. Cuando vamos a hablar de cuerpos redondos, hablamos de tres tipos de cuerpos redondos, que son la esfera, el cilindro y el cono. Entonces, vamos a hablar del cilindro. El cilindro es un sólido limitado por dos caras circulares y por una superficie curva. La superficie curva se denomina cara lateral y las dos caras circulares se denominan base. Como hablamos de caras circulares, estamos hablando de circunferencia. Entonces acuérdense que con eso vamos a ocupar la fórmula del área de la circunferencia y del perímetro de la circunferencia. Entonces como ve, este es un cilindro, dos caras circulares y esta cara, como decía, superficie curva. Al abrirle a este, usted va a tener dos circunferencias y una parte plana que es un rectángulo. Por lo tanto, como es una parte circular, por eso es 2pi por r, que es el perímetro de una circunferencia. ¿De acuerdo? Y la altura. Dependen de la altura y el radio. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos, tomarle muy en cuenta esto, ¿no? El área lateral dice que es 2pi por el radio y por la altura, o sea, el radio y la altura. ¿Cómo ve? No hay mucho que explicar. El área total dice que el área total es dos veces el área de la base, ¿sí? Y como usted ya sabía que el área lateral es 2pi por área y por altura, que está aquí, mire. Y ahora el área de la base es dos veces ¿qué? Como las bases que son circunferencias es pi por radio al cuadrado, que es una circunferencia. Al hacer unos cálculos que hicimos aquí, sacar factor común este y este de aquí, me queda esta fórmula. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar para el área total. 2pi por el radio por la altura más el radio. Verá, está entre paréntesis y todo bonito, ¿no? Para que no se confunda. Listo. Listo, ¿no es cierto? Ya. Y el volumen se calcula el área de la base por la altura. Como el área de la base es pi por radio al cuadrado y por la altura. ¿Ya? Como ve, aquí está la fórmula. Entonces, estas tres fórmulas debe tenerlas muy presentes. Solo hay que partimos desde ahí para hacer los cálculos de área lateral, área total y volumen. Un ejemplo tenemos acá. Dice, calcula el área total y el volumen de un cilindro cuyo radio de la base es 6 centímetros y cuya altura es 0,12. Ojo aquí, uno está en centímetros, otro está en metros. Entonces usted debe primerito dejar en una sola unidad, o en centímetros o en metros. No hay ningún problema porque da lo mismo. Es decir, que si yo hago una conversión, tendré en centímetros de esto. Si hago una conversión acá, tendré en metros. Ojo primero eso, ¿no? Centímetros y acá. Para calcular, yo bueno, calculé, este ejercicio lo hice todo en centímetros. Entonces, ¿qué hago para, perdón, qué hago para que esté esto en centímetros? Acuérdense, un metro, ¿cuántos centímetros tiene? 10 centímetros. Sí. 100, 100, 100, ¿no? No se olvide. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto me queda ahí? 12 centímetros. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, ¿no? Ya, Sí, chévere. profe. Sigo entonces, mire, ahora vamos a calcular el área total. Entonces me acuerdo del área total que es 2pi por r por h más r. Entonces voy aplicando los datos. Mire, 2, el pi, los 6, ¿por qué? Porque el radio era 6. El radio lo puedo utilizar minúscula o mayúscula. Por eso he puesto aquí mayúscula y aquí minúscula. No hay ningún problema que usted ocupe la minúscula o la mayúscula. A veces también le ponen esta así, ¿no? Así.
pero ahora lee bien la letra nada más, para entender nada más, ¿sí? Y primero hago lo de los paréntesis y después de esto sumo y multiplico y me sale así. Puede dejar expresado en pi, como puede multiplicarle el pi y le va a salir así en decimales. Como le he dicho, siempre Mejor dejarle con trabaja el pi o multiplicándole. cualquiera de las dos. Por eso le he puesto las dos para que cualquiera de las dos es respuesta. Si le dejó con pi, está bien. Si le dejó en decimal, está bien. ¿De acuerdo? ¿Sí? No hay ningún problema. Que hay calculadoras que automáticamente le ponen solo en pi. Y si usted le pone así, no hay problema. ¿Sí? Y si le trabaja con solo, ojo, lo que le estoy diciendo, las unidades. Ahí es el problema de unidades. ¿Ya? Después hago lo mismo. Represento, elevo al cuadrado, me dejé en pi y después multipliqué por el pi y me dio el volumen. Como ve, es sencillo. No hay mucho que explicar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna cosa? Pero que no, porque son solo formulitas. Ya, listo. El cono es un cuerpo redondo limitado por una superficie curva y por una cara plana circular. Es como el bonete que utilizan ustedes cuando eran más pequeños y les hacían para los cumpleaños, ¿no es cierto? Sí, a las chicas les ponían esos bonetes con unas tiritas de ahí que eran, ¿no? ¿Ya? Entonces, donde también hemos visto estos conos, a veces en las iglesias, que son superficies así, ¿no es cierto? ¿Sí? También saben salir en los papeles higiénicos, pero no, bueno, en los papeles higiénicos de antiguos sabían salir como conos antes, ¿no? Ahora salen en forma de cilindros. Listo. Pero ojo aquí, en el cono tiene un vértice, tiene ya una sola base. Y aparece este dato de aquí, que se llama la generatriz. La generatriz es esta que baja desde aquí hasta acá. Y como ve, formó ¿qué? Un triángulo rectángulo. Y para calcular el triángulo rectángulo o la generatriz, vamos nosotros a aplicar el teorema de Pitágoras, nada más. Cuando tenemos estos valores, vamos a utilizar el Pitágoras. Y mire, 2pi por r. ¿De dónde viene esto? Del perímetro de una circunferencia. ¿Sí? Y como ve, aquí está la generatriz. Es decir, que se forma aquí triángulos rectángulos. ¿Ya? Vamos a las fórmulas. El área lateral, pi por radio y por g, que es la generatriz. Área total, área lateral más área de la base. Ya no es como en el cilindro. En el cilindro había dos áreas de la base. Ahora hay una sola área de la base porque ya no tiene más bases. Solo tiene una. Entonces, si les asociamos pi por r más g más pi por r cuadrado, ¿de dónde sale esto? Porque era el cono que era una circunferencia. ¿No es cierto? Era una circunferencia. Entonces, por eso viene pi por r cuadrado. Igual, sacamos factor común entre este y me da pi por r y así calculo la área total. El volumen, un tercio del área de la base por la altura y un tercio viene pi por r al cuadrado por la altura. Entonces calculo con esta o si quiere con esta. Si ya tiene el valor del área de la base, multiplica por la altura y le divide para 3 o le multiplica por un tercio. Y aquí le he puesto el cálculo de la generatriz. Como le dije, es por Pitágoras. G al cuadrado más h cuadrado más r cuadrado. O g es igual a la raíz de la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. ¿Sí? Y veamos un ejemplo. Dice, a veces nos dan en gráfico y a veces nos dan en datos. Calcula el área lateral total y el volumen del siguiente cono. Me dan que esto es la altura, este es el radio y este 5 es la generatriz. Entonces vamos aplicando. Como R es 3, H es 4 y generatriz es 5. Aplico el área lateral, pi por 3 por 5 y 15 pi. Aquí me he olvidado de las unidades. ¿En qué unidad está? En metros, ¿no es cierto?
Entonces ponemos aquí metros cuadrados, porque es área, ¿no? Ya como ve, le he dejado ya solo en valor de pi, ¿sí? No hay ningún problema que usted le pueda poner en decimal o en valor de pi, como le dije, es lo mismo. Área total, aplico la fórmula de total, ¿sí? 3pi, 5 más 3, que sería 8 por 5, 5 más 3, 8 por 3, 24pi. ¿Qué unidad? Metros al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas ahí? Profe, Dime, David. una pregunta. ¿El área total era el área lateral por? Mm, Eh, no, ya te salga. Estoy en clase. Me a voy a ver, enojar, me voy a enojar. espérame un ratito ya. Ya te contesto. A ver, repíteme, David, que me preguntaste. El área total era el área lateral por. El área lateral más el área de la base. Ok, gracias. Sí, mira. El área total es el área lateral más el área de la base. Sacando factor común te queda pi por r, g más r. ¿De acuerdo? Listo. ¿De acuerdo? Ya voy por acá. Ya. Entonces hago los cálculos. 5 más 3, 8 por 3, 24 pi. El volumen. El volumen, un tercio de pi por 3 al cuadrado, que era el radio al cuadrado, y por la altura, que era 4, me da 12 pi. ¿Esto en qué me da? En metros al cubo. ¿Ya? Listo. Como ven, no Profe, hay. Dime. las respuestas las tenemos que dejar con el pi. Como les había dicho, si quieren multiplicarle, le pueden dejar en decimal o en el valor de pi. No hay ningún problema. Da Oh, exactamente lo mismo. ¿Sí? Esfera. Una esfera es un cuerpo redondo limitado por una superficie curva, cuyos puntos equidistan de un punto fijado llamado centro. ¿Ya? La esfera no tiene área lateral, solo tiene área total y volumen. Porque no hay como calcular un área lateral en una circunferencia. Tiene que ser una figura plana. Entonces, la distancia del centro a un punto P, la superficie esférica se denomina recta. La intersección entre la esfera y el plano que contiene el centro se denomina círculo máximo. ¿Ya? Entonces, y cuando nos dan esas figuras para armar, que yo les había comentado antes, es bien difícil armar una esfera. Súper complicado. Ya con esos papelitos y todo es medio complicado. Sale medio feo. Entonces yo les sabía decir a mis estudiantes que cojan y compren una esfera de espuma flex y le pinten. Y entonces ahí salía mejor, ¿no? Ahora, ¿cómo harán esos ejercicios? ¿Sí? ¿Cómo harán esos ejercicios? ¿Sí? ¿Cómo harán esos ejercicios de, digamos, cómo harán las espumas flex para que sean redondas? Entonces, ya tienen unos modelos específicos en espuma flex y entonces les van metiendo y un láser le va cortando, ¿sí? ¿Ya? En algunas universidades han hecho proyectos sobre esto. Entonces ellos mediante un computador ponen ahí figuras X y les van cortando con un láser. Igual que las rompecabezas y todos esos que venden es hecho por esas figuras de láser. ¿Sí? Unos más automatizados, unos menos automatizados. ¿Qué quiere decir? Unos lo pueden hacer con el láser a mano, otros lo pueden hacer con una máquina automatizada. ¿Ya? Listo. ¿De acuerdo? Entonces, como le decía, la esfera solo tiene dos fórmulas. El área, si quieres llamarle total, puedes llamarle, pero yo solo pongo área. 4 pi por r cuadrado y el volumen 4 tercios de pi por r cubo. Ahora, usted se estará preguntando, ¿y para qué me va a servir esto?
Estas figuras, como el cilindro, como el cono y como la esfera, son súper importantes porque estas fórmulas se utilizan en matemáticas, en física, ¿sí? ¿Por qué? Porque se relacionan a veces figuras como estas para poderle sacar, por decir, si yo a esta esfera le pongo un huequito por aquí arriba, le hago aquí un huequito, aquí le voy a hacer un huequito, y le meto líquido solo hasta la mitad. Yo quiero saber cuánto volumen hasta la mitad tuvo. Entonces ahí se hacen unos cálculos con presión hidrostática, ¿sí? Eso les da en segundos. Y se utiliza bastante estas fórmulas. En el cilindro también en matemáticas para calcular vectores, que eso se ve así el siguiente año. ¿Ya? ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo del área. Pero vea, dice, si el área de la superficie es 113 centímetros cuadrados, calcule su volumen. Ahora yo no le he dado el radio. Mire, vamos acá, para que le vea. No le he dado el radio. Le di que el área. El área era 4pi por r cuadrado, ¿verdad? Ojo, ¿no? Entonces ahora yo le he dado eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora sabemos, ahora debemos calcular primero el radio, porque del radio depende la fórmula. Pero tengo la superficie, o que es el área. Ya, entonces el área era 4pi por r cuadrado y despejamos el radio. ¿Cómo despejamos? Lo que está multiplicando pasa a dividir. Como está al cuadrado, ¿qué hacemos? Ponemos raíz a los dos lados. ¿Ya? Al poner raíz a los dos lados, se elimina este cuadrado con la raíz. Y reemplazamos los datos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y reemplazamos los datos. Listo. Al reemplazar los datos, ¿qué me da? 113 centímetros cuadrados sobre 4pi. Y automáticamente me ha dado 2,9999. Es 3. Le aproximé, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Listo. He calculado el área. Ahora sí calculo el volumen. Profe, no entiendo esa parte. Le pasa eh, la raíz cuadrada de r al cuadrado, le pasa al otro lado. No entiendo eso. Esa parte. Es que esto es conmutativa, mira. Si le coges de aquí, le tacho esto, Ya, te es que no quedaría entiendo qué. raíz de A sobre 4pi, ¿no es cierto? Igual a R, ¿no es cierto? Ya. Entonces, el R le pasas acá y la raíz le dejas acá. Estás aplicando la propiedad conmutativa. El orden de los productos no se altera. Y de ahí le reemplazas los valores. El A, que es el área 113, y el 4pi, que es aquí. Divides esto y te sale esto. ¿De acuerdo? Ya. Ahora calculamos el volumen. De la misma manera, reemplazamos los valores. Y como ve, aquí le pongo en pi y después le pongo el valor en decimal. ¿De acuerdo? ¿Dudas de ahí? De lo que hemos visto, estas tres figuras. ¿Ya? Vamos a ver lo último, que es la pirámide. ¿Sí? La pirámide es elementos de una pirámide: cara lateral, vértice, altura, apotema. ¿Sí? El día de mañana yo voy a hacer la corrección de una de las pruebas del día de la semana anterior. Que el señor, alguien me pidió, me dijo que estaba muy difícil, que no sé qué. Entonces mañana, para que le vean cómo se hizo y cómo era, no era difícil, pero sí había que pensar un poquito, ¿ya? En el último ejercicio de pronto, ¿ya? Para que le vean. Mañana les voy a hacer las diapositivas de esa fijación para que ustedes vean. Ya, listo. Elementos de una pirámide: vértice, altura y apotema. Estos valores, ojo, tienen que tener muy... esta es la última figura que vas a ver. Me tocaba ver también tronco de pirámide y el tronco de cono, pero no alcanzamos a ver porque son ya figuras más complejas. Entonces hasta estas figuras vamos a ver. Altura, apotema. Ojo, ¿verdad? Esta es la apotema, la perpendicular bajada desde el centro
o desde la punta hasta la base. Altura, vértice, cara lateral, base. Ojo. Las pirámides hay cuadrangulares, triangulares, pentagonales, hectagonales. Solo cambia la base. Siempre va a tener estos mismos elementos. Ya, listo. Para el cálculo del apotema, mira lo que dice, ¿no? De aquí de pirámide nos vamos. Para el cálculo del apotema, AP se llama apotema y AP pequeña también es apotema. Ahora, ¿cuál de las dos es la apotema? Ojo. Esta apotema, como usted ve, es la que baja desde el vértice hasta la base. Y esta apotema se le llama apotema básica, o la diferencia entre la longitud de aquí, ¿sí? Es la mitad de este pedacito. Si aquí fue 30, aquí esto va a ser 15. Y la altura es la altura de la pirámide, porque este es el centro de la pirámide. Eso tiene que tener muy en claro, ¿sí? Entonces, el cálculo del apotema lateral. Entonces, esta P es la apotema lateral y esta es la apotema básica. Algunos profesores dicen que este es apotema lateral, por eso le ponen APL, le saben poner, o AP' le saben poner. Pero yo le puse mejor con mayúscula, ¿ya? Tomará en cuenta esas formas. Ahora, cálculo de la arista lateral. Recuerde, una arista es una longitud de la pirámide, ¿ya? Entonces ahora mire, esta A se llama arista, esta H es la altura y esta R es el radio o la longitud de la mitad de la base, ¿sí? Recuerde que un pentágono se hace por un radio, es una circunferencia así, ¿no? Y desde este punto a cualquier vértice, esto se denomina radio, ¿ya? Y así se calcula. Todo es por Pitágoras. Y aquí tenemos las fórmulas. Área lateral de una pirámide, perímetro de la base, por AP, que era la apotema lateral, sobre 2. Era mayúsculas, apotema lateral. Área total, área lateral, más el área de la base. Ahora usted me preguntará, ¿y el área de la base cuál es la fórmula? Depende de la base. Por decir, si es un cuadrado, ¿cuál es el área de un cuadrado? Lado al cuadrado. Si es un rectángulo, base por altura. Si es un pentágono, ya vimos en la anterior clase que un pentágono se calculaba por triángulos y se podía hacer por trigonometría también, ¿sí? Área de la base por la altura sobre 3 del volumen. Es parecido al del cono, ¿ya? Entonces lo más difícil a veces es esto y el AP. Los demás, el perímetro de la base, recuerda, un perímetro se suman sus lados. Vamos a ver un ejercicio. No, pongámosle ya todo. Dice, calcule el área lateral total del volumen de una pirámide cuadrangular de 10 centímetros de arista básica. Acuérdense, la arista básica era esto de aquí, o de abajo. Por eso tiene que tener muy en claro. Y para el cálculo solo se coge la mitad, ¿sí? Por eso de aquí le ponen solo 5. 12, ¿qué es? La altura, desde la punta hasta la base. Y ahí calculo el AP. ¿Con qué? Con Pitágoras, tomando en cuenta que el AP es la hipotenusa y el 12 y el 5 son sus catetos. Hacemos el cálculo y tenemos aquí. Ya tenemos AP. Perímetro de la base. El perímetro del contorno. 10 más 10 más 10 más 10. ¿Que sería cuánto? 40, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, 40. Ya tenemos perímetro de la base. Ahora, área lateral. ¿Cuál era la fórmula del área lateral? Perímetro de la base por el AP sobre 2. 40 por 3 separados, 260 centímetros cuadrados. Calcule el área total. ¿Cómo calcular el área total? Área lateral más área de la base. ¿Por qué es 10 al cuadrado del área de base? Porque es un cuadrado. Y 10 al cuadrado es el área de un
cuadrado, ¿sí? 260 más 10 al cuadrado me da 360, porque es 260, 10 al cuadrado es 100, más 260, 360. Y el volumen, aquí era igual a 1/3 del área de la base por la altura. El área de la base que es 100 por 12 sobre 3 y me da 400. ¿De acuerdo? Ese es él. Y el último ejercicio, que lo voy a explicar el día de mañana, pero te lo explico, ¿sí? Que es un poco complejo. Yo voy a explicar estas otras diapositivas que están acá. Esto es de lo que le estoy hablando. Ya se nos acaba el tiempo, tengo 2 minutos. Calcular el área lateral y el área total del volumen de cada cilindro a partir de radio y altura. Mire, estos ejercicios no son de ver, son para que usted practique. Caramba. Ya son para que usted practique. Con las fórmulas de aplica. Aquí tiene unas figuras con los datos y usted puede practicar. De aquí va a salir la prueba. Con los mismos ejercicios. Pero de pronto unos tengan este, otros tengan este otro, unos tengan solo este, o unos tengan la figura con los mismos datos. Acá hay otros ejercicios. Mire, aquí está un cono y un cilindro unidos. Pide calcular el área. ¿Sí? Profe, Dime. una pregunta, en la que del cono y del cilindro, cuando si nos toman en algún momento de una prueba de un deber, tendríamos que sacar los datos de cada uno. Claro, sacas el área del cono y el del cilindro y les unes, les sumas. Supóngase, este les voy a tomar. Este 17 les voy a tomar. ¿No es cierto? Porque este solo es de pensar. Es como que está comido esta partecita. Se tienen que pensar para hacer esto. Es difícil. Son 2 cálculos, pero hay que pensar. ¿Sí? Tomar en cuenta lo que les estoy diciendo. Tiene la altura, tiene el radio, tiene esta alturita de aquí. De alguna manera tienen que llegarle a solucionar esto. Pero no es difícil, solo hay que pensar. ¿Ya? Y aquí estamos ejercicios de razonamiento. ¿Por qué razonamiento? Porque un recipiente metálico, este 19 y este 20 voy a hacer mañana. Ese va a ser. Solo es un cálculo y ya sale. No tiene casi nada que hacer. Pero acordarse de las fórmulas que hemos visto. Porque aquí hay que sacar el volumen no, de esta figura y hacer una regla de 3 con esto. Y nada más. Nada más. Igual aquí hay que ver los gorritos, cuántos gorros y hacer una regla de 3 o multiplicar. O como saben hacer, dibujan toditos los gorros y como comienzan a contar. También saben hacer eso. Estos dos voy a hacer. ¿Ya? Aquí hay otros ejercicios de esferas. Como ven, balones de fútbol, balones de básquet, desde puesto. Así sacan el área de superficie del balón y el volumen. Tienen el radio, en otros casos tienen el diámetro. ¿Sí? ¿Ya? Aquí mira, aquí está una esfera, aquí está un cono, están unas pelotas de tenis, hay que ver lo que dice aquí. Y el gadeo, que es un cinema que hay en la mitad del mundo, ahí está. Hay uno de estos. ¿Ya? Estos que viven por ahí. ¿Ya? Aquí está lo que vimos en la anterior clase. ¿Sí? Que son los prismas. ¿Sí? Tetraedro. Y aquí lo que vimos hoy día es hilo de la pirámide. No solo hasta prismas desde puesto. Porque de pirámide les puedo tomar cualquiera de los dos ejercicios que hemos visto. O este, o este. Pero no van a ser tampoco un montón, ¿no? Como les dije, unos pueden tener este, otros pueden tener otros pueden tener este. O sea, están divididos para tomarles unos 2 ejercicios de cualquiera de estos. Por eso tienen que ponerse, mire, estas son preguntas, estas no son ejercicios. Solo hay que poner si es verdadero o falso
y cuáles son los elementos del poliedro y cuáles se clasifican los poliedros. Sí, ya les voy a subir estas diapositivas a la plataforma para que ustedes tengan. Mire, es esto. Esto es de calcular, como en la anterior clase vimos los prismas. Y aquí también hay prismas. ¿Ya? Entonces, no son deberes porque ya aquí tienen su deber del video. Entonces, eso lo vemos un poco mañana, algunos ejercicios de aquí. Y nada más. Con esto hemos terminado la clase. ¿Sí? No se olvide, haga su tablita de fórmulas y con eso te va a ir bien el día de mañana. El día miércoles. Esa es la última fijación. El día lunes y martes de la próxima semana desarrollamos lo que es estadística, que son unas pocas fórmulas y ya hemos acabado toda la parte de matemática y de ahí esperamos cómo van a hacer lo del portafolio, algunas indicaciones que les hayan dado las autoridades. Con eso terminamos el año escolar. ¿Alguna duda de la clase de ahora? ¿Profe, va a subir el video a la plataforma? Claro, ya subo. Sí, siempre subo los videos. Ya sube unos 15 a 20 minutos que se medite, ya le subo. ¿Ya? Cualquier duda, cualquier cosa, me escriben o me dicen el día de mañana, ¿ya? Que estén bien, nos vemos el día de mañana en la clase, ¿no? Chao, profe. Chao chicos, que pasen bien.